tenemos que seguir hablando un poquito más del tema de la memoria. En uno de nuestros últimos vídeos, el que se titulaba Cómo mejorar la memoria, repetición espaciada en el tiempo, básicamente hablábamos de los dos tipos de memoria que existen, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y cómo, por qué mecanismo pasar una información de un tipo de memoria, que es limitada, pequeña y temporal, a otro tipo de memoria que es prácticamente limitada y mucho más duradera. Y en eso se centró el vídeo. Pero nos quedan por conocer algunos detalles, sobre todo en lo referente a de qué manera se hace eso, es decir, qué estructura media ese paso de información desde un tipo de pequeño almacén al gran almacén de información. ¿Qué estructura o estructuras? Que ahora vamos a ver que pueden ser dos, porque hay dos vías de depósito de sets neuronales en nuestra memoria a largo plazo. ¿Por qué estoy enfocando este libro? Porque he decidido que utilicemos el libro para leer juntos la parte relacionada con esto que os estoy contando. Y ya de paso os enseño el formato del libro y os comento un poquito por encima cómo está escrito. Empezamos por la parte del índice. Aquí lo tenéis. Se tratan de 37 capítulos, pero no os asustéis porque son temas muy cortitos. Desde 3 páginas, algunos tienen luego 11, pero poco más. Bueno, veis que lo tengo relleno de anotaciones porque he ido sacando las palabras clave y las he puesto en el índice para tener ahí en esas 4 páginas resumido todo el libro. De eso ya hablaremos más adelante, de cómo aprovechar bien vuestros materiales y trabajarlos para luego revisar fácil y rápidamente la información. Mirad, he escogido este capítulo, el capítulo 2, para que veáis el formato del libro. Comienza por una frase de un personaje célebre: no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Es una frase del filósofo Arthur Schopenhauer y me ha servido de excusa para introducir el tema de los objetivos. Pero sigamos con el formato. En esta zona de aquí introduzco una serie de reflexiones relativas a esta frase y aquí hay un hueco para ir escribiendo las palabras clave, es decir, las palabras importantes que van resumiendo la información de cada párrafo. Bueno, aquí veis que las he escrito yo porque es un capítulo de los iniciales que expongo a manera de ejemplo, a modo de ejemplo, y luego también tenéis un huequecito en la parte inferior de las páginas para resumir con 4 flechas y organizar esas palabras claves en un esquema, de manera que si en algún momento queréis repasar este libro o cualquier otro, porque es un procedimiento que os recomiendo hacer en cualquier material que queráis leer, una vez que tengáis las palabras clave y estos pequeños esquemas, repasaréis la información en un pispás. Es decir, ese libro que habéis tardado en leer una semana, recorriendo las palabras clave que tenéis escritas, lo podéis repasar en apenas 1 hora, 2 horas. Os enseño, veis que los márgenes están en rosa, con un mensaje que dice: no olvides seguir recogiendo tus palabras clave aquí en el margen. Y veis que efectivamente yo voy sacando las palabras clave, las palabras importantes y las voy resumiendo. También tenéis huecos a lo largo del tema y sobre todo al final, como vamos a ver ahora, para que vayáis apuntando vuestras reflexiones o vuestras opiniones en torno a lo que estemos tratando, porque yo siempre os voy planteando preguntitas para que os paréis a pensar en la información. Muchos dibujitos, los huecos de las palabras clave, esquemas y, como os decía, aquí párrafos enteros que son preguntas, porque yo me intereso por vuestro modus operandi. ¿Por qué me intereso por vuestra manera de hacer las cosas y quiero que las contéis aquí? Porque, como vimos en el tema de metacognición, si uno no toma conciencia de aquello que quiere modificar, si es que queréis modificar algo, mi intención con este libro es que podáis mejorar cosas, pues si uno quiere cambiar algo en sí mismo, primero tendrá que saber de dónde parte y si le interesa cambiar algo, porque a lo mejor ya lo hacemos todo perfectamente y no nos interesa cambiar nada. Bueno, pues ya habéis visto el formato del libro. Nos vamos a ir al capítulo de la memoria. Lo he titulado Repetition is the first law of learning. Remember, repetition is the first law of learning. Es una frase de un coach que a mí me gusta mucho, que se llama Bob Proctor. Y bueno, aquí veis lo mismo, las reflexiones en torno a esta frase, el hueco que os he dejado para las palabras clave, para hacer el esquemita en cuestión. Este esquema ya os suena porque lo incluimos en el tema de la memoria. Es concretamente la cadencia de repetición que os propuse para pasar los datos de una memoria a otra. Y fijaos, aquí hay una nota, que es lo que me interesa leer con vosotros hoy, porque es la referente a los mecanismos o vías de depósito de sets neuronales en la memoria a largo plazo. Leamos juntos.
Sé que toda esta parte es muy interesante y, si lo pensamos fríamente, es la base de todo el proceso de aprendizaje. Por eso, me gustaría ampliar un poquito la información. Intentaré no ponerme demasiado técnica. Ah, que lo estabas deseando. Te estás convirtiendo en un auténtico cotilla. Me tienes totalmente in love. Entremos en materia. Resulta que hay dos vías o modos totalmente diferentes a la hora de depositar sets de enlaces neuronales en nuestra memoria a largo plazo. Uno, cuando somos conscientes del proceso lineal, de los pasos a seguir para una actividad o para entender un concepto, de modo que lo podemos explicar y desglosar en partes, estamos utilizando unas vías llamadas declarativas, declarative pathways, o explícitas. Estas vías tienen como director de orquesta, el bibliotecario que os decía antes, el organizador, al hipocampo, que actúa indexando y conectando lo que estamos manejando en nuestra memoria de trabajo, ya sabemos que es parte de la MCP, de la memoria a corto plazo, con la MLP, la memoria a largo plazo, de manera que se produzca un volcado organizado de la información. Con el tiempo y la repetición de esos circuitos se producirá la consolidación de los mismos y ya ni siquiera hará falta la intermediación del hipocampo para recuperar la información en cuestión. La información fluirá directamente desde la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo. ¿Veis? Aquí he resumido. Esto habla de la vía declarativa y el director de orquesta es el hipocampo. Mi palabra clave aquí, estamos hablando de los modos de depósito de sets neuronales en la MLP. Pero sigamos. La otra vía de aprendizaje es la procedimental, Procedural System. En lugar de utilizar el hipocampo, esta vía utiliza los ganglios basales como directores de orquesta en lo que se refiere al depósito de la información en la memoria a largo plazo. Precisamente esta vía existe para el manejo de todas esas cosas que necesitamos saber tan bien y de manera tan rápida y fluida que ni siquiera tengamos que pensar en ellas. Son los hábitos de los que hemos hablado muchas veces ya a lo largo de los vídeos. Es como si pudiésemos hacerlos, pero no somos conscientes de cómo los hacemos. Conduces, te lavas los dientes, te atas los cordones y ya está, te sale solo. Pero prueba a detener la actividad e intenta explicar paso a paso cada una de las partes. Seguramente necesitarías recurrir a ejecutar la acción concreta para ir describiendo los pasos porque, de entrada, cognitivamente no eres capaz de descomponerla en partes. La clave para trabajar con esta vía es incluir muchísima práctica, repetición, repetición y más repetición para conseguir la consolidación de los procesos. Y esta vía no solo está relacionada con los hábitos, sino con todas aquellas actividades que tengan que ver con el reconocimiento de patrones complejos. ¿Te has planteado alguna vez cómo es que aprendemos tan bien y en tan poco tiempo nuestra lengua materna cuando somos unos renacuajos? La vía procedimental tiene la culpa. Sin embargo, cuando queremos aprender un segundo idioma ya de adultos, nos enfrentamos a esa tarea mediante el sistema declarativo, mucho menos intuitivo. Esa misma intuición es la necesaria para acceder a las matemáticas complejas. O sea que fijaos, el resumen, la vía procedimental efectivamente tiene otra estructura diferente que media el paso de la información a la memoria a largo plazo y podríamos resumir que con esta vía se aprenden los hábitos, la primera lengua y las matemáticas complejas. ¿Y cómo vais a acceder a matemáticas complejas si no tenemos asumidas, entendidas, trabajadas, automatizadas las operaciones básicas? ¿Vale? Imaginad que Einstein, en su época, en vez de estar pensando en sus fórmulas complejas y en la teoría de la relatividad, hubiera tenido que estar buscando, por ejemplo, porque tuviera Google, las tablas de multiplicar. Pues si no tienes controlado lo básico, ¿cómo va a volar tu mente a operaciones mucho más complejas? Eso ocurre cuando saltas los procesos básicos. Fijaos, aquí precisamente os cuento un ejemplo de mi marido, que es director financiero, y a veces le pregunto algún cálculo matemático y me vuelve loca, me irrita profundamente, porque él pasa directamente al resultado y no es capaz de explicarme cómo ha llegado a esa conclusión. Yo quiero saber la regla de 3 o las operaciones que ha seguido. No, que esto es así. ¿Por qué le ocurre eso? Porque está tan acostumbrado a trabajar con los números que llega a las respuestas directamente y no es capaz de descomponer en pasos el proceso mental que le ha llevado a obtener ese resultado. Pero sigamos leyendo un poquito más. Lo bueno de estos sistemas es que no son excluyentes. Podemos aprender algo declarativamente y también procedimentalmente y la información se depositará en diferentes lugares en nuestro cerebro. La información tendrá un doble apoyo y habrá más facilidad para su recuperación.
hace unas páginas planteé un ejemplo y lo recuerdo aquí. ¿Recuerdas el ejemplo que te planteaba de ir andando mientras repasaba mi clase? Algo que has aprendido vía procedimental, caminar, te permite estar trabajando al mismo tiempo de manera declarativa. Vas rememorando una clase, un examen o lo que tú quieras. Y un detalle también que quiero que leáis conmigo para que consultéis este artículo es la recomendación de leer el artículo de la doctora Barbara Oakley y el doctor Terence Senoski, titulado The Promise of Habit-Based Learning, publicado en la revista Law and Liberty. En él plantean la necesidad de utilizar ambos modos de aprendizaje, thinking fast and slow, lo llaman, pensando rápido y despacio, como lo denominaba el psicólogo, aquí me he apuntado y economista, me llamó mucho la atención que también era economista, Daniel Kahneman. Insisten en esa recomendación porque en los últimos 50 años la educación en general y la enseñanza de las matemáticas en particular han desechado la importancia del automatismo rápido en el aprendizaje, argumentando que los estudiantes pueden buscar cualquier cosa que necesiten saber en Internet y que la repetición estrangula la creatividad. Drill equates to kill. Bárbara Terry y yo opinamos justo lo contrario. Deberíamos cambiar la frase por drill, la práctica, equates to skill. Es decir, la práctica nos llevará a tener maestría en la actividad. Solo dominando las partes básicas, nuestro cerebro puede saltarlas y acceder a operaciones superiores. Lo importante de todo esto es que al final, en cualquiera de las dos vías de aprendizaje, la clave vuelve a ser la repetición, de la que hablamos en el otro vídeo. Y quería enseñaros o comentar con vosotros un pequeño guioncito a modo de ejemplos. Pensad en un profesor de universidad, en una disciplina, por ejemplo, como la mía, la fisioterapia. Es una disciplina eminentemente práctica, ¿verdad? Bueno, pues procedimentalmente, ese profesor, ese fisioterapeuta, lleva 20 años trabajando y sabe cómo manipular una vértebra, hacer un estiramiento, palpar una zona, dar un masaje. Lo hace y punto. No está pensando, nota una cosa, pues puede ser una contractura, puede ser un punto de gatillo y automáticamente le sale la técnica adecuada, se pone a hacer una técnica de presión, se pone a hacer una técnica neuromuscular, directamente hace una técnica de alta velocidad y manipula. Bien, le sale solo. Sin embargo, pensad que ese fisioterapeuta sea también profesor de universidad. Es decir, tenga que ir a una clase a la universidad, a una de nuestras clases prácticas, que son muchas, a explicarle a un chaval cómo hace esa técnica. Todos entendemos que ese profesor tendrá que ser capaz de descomponer declarativamente eso que él ya hace automáticamente. Es decir, algo que él ya tiene convertido en un procedimiento automático, tiene que ser capaz de describirlo paso a paso para que ese alumno pueda aprender esa actividad. Pasemos el ejemplo a lo de los cordones de los zapatos. Ese fisio que se ata los cordones sin pensarlo tendrá que ser capaz de enseñar paso a paso cómo atar los cordones a sus alumnos. ¿Vale? Yo creo que se sigue bien el ejemplo. Otro ejemplo es el de un chef. Pensad en Arguiñano, el hombre, lo harto que debe estar, harto no porque le encanta, pero lleva muchísimos años cocinando. Él cuando esté cocinando en su casa no está describiendo la receta como nos la describe a nosotros en televisión. Él procedimentalmente controla la actividad y luego es capaz en televisión de descomponerla declarativamente paso a paso para que todos la aprendamos. En cualquiera de los casos, dependerá de nosotros, a base de repetición, tener automatismo y tener fluidez y rapidez en la ejecución de esa actividad. Aquí comento, voy más allá, digo, el hábito nos hace libres. ¿En qué sentido? Pues que si tenemos automatizadas las cosas, por ejemplo, yo voy caminando, algo que he aprendido vía procedimental, puedo hacer cosas también de manera declarativa. En el libro también cuento el ejemplo de cómo a un paciente que le ha dado un ictus, ha tenido un ictus, cuando le enseñamos a caminar otra vez, tiene que tener su máxima atención en ese aprendizaje. Él mentalmente se va descomponiendo los pasos. Vale, hago la flexión de cadera, tengo el talón apoyado, ahora tengo que bloquear la rodilla, llevo la carga, sí, tengo la rodilla bloqueada, ahora ya puedo llevar la carga al pie que tengo apoyado y ahora ya puedo levantar la otra pierna. Esa es la cháchara mental que tiene un paciente que acaba de tener un ictus y está dando sus primeros pasos. ¿Creéis que
ese paciente al mismo tiempo podría estar haciendo otra cosa o mantener una conversación. Todo lo que hiciéramos le distraería de su foco principal, que en ese momento es aprender a andar. Por eso digo que todo lo que tengáis automatizado os libera para hacer otras cosas. Y bueno, abro aquí un debate, seguramente lo discutamos en alguna reflexión al aire. Automatizar todo lo que podáis, incluso fijaos la ropa. Seguro que recordáis personajes tipo Steve Jobs que llevaban siempre la misma ropa. ¿Por qué? Porque no querían agotar su cupo de decisiones ni sus pensamientos en cosas que no tenían importancia. Del mismo modo podéis automatizar las horas de inicio y fin de, por ejemplo, vuestra sesión de estudio, vuestras rutinas, crear rutinas en las que no tengáis que pensar, porque al fin y al cabo tenemos un cupo de decisiones o un cupo de pensamientos. ¿Por qué? Porque en el pensamiento lo que media al final son unas palomas mensajeras cerebrales, unos neurotransmisores, una química cerebral, y nadie quiere agotar su química cerebral pensando tonterías o cosas que no son importantes. Bueno, espero que os haya gustado la reflexión, el vídeo que hemos hecho hoy. Espero también que os haya gustado el libro, que tengáis curiosidad por consultarlo. Y bueno, seguramente lo manejemos en algún otro vídeo. De momento nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Gracias.